Aquí viene ahora, esta declaración se aplica a la conferencia adventista del séptimo día. Pongan mucha atención, hemos llegado a una parte muy importante. Esto, Vox Populi, Vox Dei, se aplica a la conferencia adventista del séptimo día. Y luego sé que estás haciendo la pregunta: ¿es la conferencia general adventista aún la voz de Dios? Mis amigos, observa cuidadosamente. Aquí está su declaración. Escucha, palabras rojas. La hermana White es la que está hablando, La hermana White es la que está hablando. No quiero excusas. La hermana White es la que está hablando. La gente ha perdido la confianza en aquellos que tienen la dirección del trabajo. Sin embargo, escuchamos que la voz de la conferencia es la voz de Dios. Cada vez que escuché esto, he pensado que era casi una blasfemia. Dijo, la gente ha perdido la confianza en la conferencia general y dicen que es la voz de Dios. Cada vez que escucho esto, pienso que casi es una blasfemia. Entonces, ¿qué dijo la hermana White sobre la conferencia general? Que no es la voz de Dios. No es la voz de Dios. La conferencia general no es la voz de Dios. Deja punto esta cita porque cuando lo suba a Facebook, lo quiero compartir en el titular. Poderoso, hermanos, poderoso, poderoso. Sigamos. La voz de la conferencia debería ser la voz de Dios, pero no lo es. ¿Por qué? Porque algunos, en relación con ella, no son hombres de fe y oración, ¿o no? No, amigos, escuchen, no son hombres de principios elevados. Aquí quiero que, miren. Aquí, palabras rojas, I have thought it to be almost a blasphemy. Yo pensé, almost casi una blasfemia. Dice, la voz de la conferencia, ought to be the voice of God. Debe ser la voz de Dios aquí. But it is not. Pero no lo es. Porque unos que están en conexión, not men of faith, no son hombres de fe y oración. Entonces, ¿qué? La conferencia general de los adventistas del séptimo día no es la voz de Dios, es voz de hombres. Y más ahorita con la apostasía y la unión ecuménica y todas las abominaciones que están haciendo. Si estaba así en el tiempo de la hermana White, ahora imagínate. Tremendo. Sigamos. ¿Por qué? Porque no son hombres de principios elevados. No lo son. No lo son. A continuación, ¿lo ven, mis amigos? ¿Por qué? Están votando en cosas basadas en la mayoría que son anticristo, anti la Biblia, contra el espíritu de profecía. ¿Puedo hacerte una pregunta? Cuando la conferencia, la cumbre mundial de la conferencia general tomó lugar, la última que tomó lugar en San Luis este año, y votaron afirmando que los escritos de Elena White pueden enriquecer, pero no definir nuestra fe. Eso sí es cierto, muy cierto. ¿Qué votaron en esta última? Porque muchos no saben. Estamos en total oscuridad sobre lo que votan. ¿Pero qué votaron? Que los escritos de Elena White pueden enriquecer, pero no definen nuestra fe. Han hecho pequeña, han disminuido, han echado por pie a la profeta. Ella profetizó que esto haría. Rechazas a la profeta, rechazas a Dios. No puede ser el remanente. Pues claro, esos hombres satánicos, perros mudos, traidores, que trabajan para Roma, que están en control de la iglesia, quieren que nos pierdamos. Y muchos, de 25 millones, 1 millón es poco a decir que están despiertos. Hay solamente un remanente, un pequeño puño. Ni 1 de 20 se va a salvar, dijo la hermana White. Y con este grande engaño y esta pastilla, los pastores de hoy, el nombre que yo le puse a los pastores de hoy es pastillita de dormir. Con estas pastillitas de dormir, el pueblo sigue dormido. Les importa más su sueldo, su salario, que predicar verdad presente. Pero ¿qué dice? ¿Qué dijeron? ¿Qué votaron en esta cumbre mundial de la conferencia general que llevó a cabo al principio de este año? Yo la cubrí, ahí está. ¿Qué dijeron? Que los escritos de la hermana White pueden enriquecer, pero no definen nuestra fe y práctica. ¿Acaso esa fue la voz de Dios? Esa era la voz del hombre, la voz de Satanás, la voz del anticristo. Eso era Vox Populi. Amén, aleluya. Predícalo, díselos. Oh, sus escritos son simplemente pastorales, pero no profético, no un mensajero inspirado. ¿Qué fue eso? No la voz de Dios, sino que, amigos, la voz de la mayoría. Vox Populi, la voz de hombre, la voz del anticristo. Sigamos aquí.
Ellen White. Una y otra vez, los hombres han dicho, la voz de la conferencia es la voz de Dios. Por lo tanto, todo debe ser referido a la conferencia. La conferencia debe permitir o restringir en las diversas líneas de trabajo. Hoy escuchamos las palabras. Si se preguntan, si un predicador está predicando la verdad presente, llamando al advenimiento y la reforma, se hace una pregunta principal. ¿Está con la conferencia? ¿Está con la conferencia adventista? ¿Ven a dónde voy con esto, amigos? Eso significa que están diciendo que la conferencia adventista tiene el candado y la llave, candado y llave, en lo que es verdad. Eso es papado, amigos. Sigamos adelante. Sí, cierto. Es lo que dicen. ¿Está con la conferencia o no está con la conferencia? Como si ellos tuvieran el derecho de decidir quién es verdad. Eso es el papado, es en la Edad Media. Eso es lo que hizo Roma y lo que está planeando hacer, decidir qué es la verdad o qué es falsa información. Ay, no, hermano, no, tremendo error. Apostasía. No, hermanos, despierten, hermanos. No es que ataque la iglesia, es que quiera despertarlos a lo que ya ha profetizado la hermana White. Su experiencia. No sigan a hombres, por favor, se van a perder. Muchos dicen, ay, pero ¿por qué atacas a la iglesia? ¿A ti qué te importa la iglesia? ¿Qué te importa Jesús? ¿A poco a Jesús le importó que viniera acá a ser humillado, escupieran y a ser avergonzado? No, a él no le importó por salvarte. A ti que no te importe la iglesia, que te importe Cristo. Que no te importe una organización, que no te importe la vergüenza. Ay, es que son en mancha del nombre de la iglesia, no te va a salvar aquí. No es salvación a través de la iglesia, es salvación a través de Cristo. Abran los ojos, parecen católicos. ¡Ay, la madre iglesia! No, aquí no hay madre iglesia, aquí no hay iglesia que salve. Eso es papado, aquí el que salve es Cristo. Sigamos adelante. Como se ha presentado un asunto, dice la hermana White, hay una brújula estrecha. Y dentro de esta brújula estrecha, todas las aberturas a las que están cerradas están aquellos a quienes les gustaría ejercer el poder. Entonces, ¿qué les gustaría a estas personas que dicen que si no estás con la conferencia, ejercer un poder como un rey, dice la hermana White? Hemos escuchado mucho acerca de todo lo que se mueve en las líneas regulares de la conferencia general. Cuando vemos que las líneas regulares están purificadas y refinadas, que llevan el molde del Dios del cielo, entonces será el momento de refrendar, apoyar estas líneas, por lo cual que dice que no las estaba apoyando. Quiero hacerte una pregunta, hermano y hermana. Dos preguntas. Número uno, ¿acaso esa declaración dice las líneas regulares son simplemente el trabajo de publicación? No es lo que eso dice. Las líneas regulares son la conferencia adventista del séptimo día, principalmente la conferencia general de los adventistas del séptimo día. Amén a eso. Número dos, ¿te das cuenta qué está sucediendo aquí, amigo? Dice, si ellos son reformados y convertidos, es tiempo de respaldar estas líneas. Una pregunta rápida. Número uno. ¿Ok, amigos? ¿Quién envió y quién autorizó a un día para que fuera al Vaticano? Líder máximo. El negrito ese que fue y le saludó y le besó la mano al Papa. ¿Quién lo autorizó? Y que fuera a unir manos a saludar al papado. El Papa de Roma. Ese viejo jesuita. ¿Quién le dio ese permiso? ¿Quién también han estado silencio en cualquier protesta pública? ¿Quién? Los mismos líderes de la conferencia general. Ahora deberíamos respaldar la conferencia como la voz de Dios. No, esa es la voz del anticristo, la voz de Satanás, la voz del anticristo. Sigamos aquí, amigos. Muy bien. A A.G. Daniels, el presidente de la conferencia general, la hermana White le dice, le escribe, fariseos en el mundo cristiano hoy no se extingue. ¿Por qué? Hay un poder de rey. Muy bien, amigos. Fariseísmo. En otras palabras, se nos dice que la iglesia judía en el primer advenimiento, el consejo del Sanhedrin, era un tipo de la conferencia general de los adventistas del séptimo día. ¿Por qué es eso tan importante? Nuestra primera declaración dijo que la iglesia judía, el consejo del Sanhedrin, los fariseos, saduceos y los escribas
no se puede aplicar a la Asociación General de los Adventistas del Séptimo Día. Bueno, esa es tu interpretación errónea. Si dicen que no se puede aplicar esa, no llamas a la Conferencia General, pues la hermana White lo acaba de decir. La hermana White lo aplicó. Entonces esa es tu interpretación errónea. Esa es tu interpretación falaz. Inspiración dice que sí se puede aplicar. Continuemos. Muy bien. Dice, la demostración actual es suficiente para probar a todos los que tenían el verdadero espíritu misionero que las líneas regulares pueden probar un fracaso y una burla, una trampa. ¿Qué? Sí, mis amigos, un fracaso y una trampa. Pregunta, ¿quién autorizó y dio permiso para que los jesuitas hablaran en la Universidad de Walla Walla, en la iglesia y en la escuela? La Conferencia Adventista. ¿Acaso esa fue la voz de Dios? No, la voz del diablo, la voz del anticristo. ¿Ahora deberíamos respaldar la Conferencia Adventista? No, basado en esta declaración contextualmente. Número 2. ¿Quién le dio permiso para que la Iglesia Adventista, para que el guía de lecciones de la Escuela Sabática Internacional Adventista imprima palabras de los jesuitas? ¿Quién hizo eso? Los mismos jesuitas, quien basados en su modus operandi, su ADN, es derrocar el protestantismo, libertad de conciencia. ¿Quién le dio ese permiso y autoridad? Respuesta, los líderes de la Conferencia General. Pregunta, ¿ahora deberíamos respaldarnos? Espérate, podrías pensar que estas son mis palabras. Vuelve aquí, aquí está, amigos. Palabras rojas en parte inferior. Hemos escuchado mucho sobre todo lo que se mueve en las líneas regulares. Cuando vemos las líneas regulares que son purificadas y refinadas, que llevan el molde del Dios del cielo, entonces será tiempo de respaldar estas líneas. Arriba, primera línea. Una y otra vez los hombres han dicho que la voz de la conferencia es la voz de Dios. Se nos dice que es casi una blasfemia. Palabras rojas. Es casi que, amigos, blasfemia. Está bien. Déjame darles un poco más aquí, amigos. Escuchen. Sigue diciendo, continúa. ¿Al caso las líneas regulares que dicen que cada mente será controlada por 2 o 3 mentes en Battle Creek continuarán dominando? No, el grito macedonio proviene de todas partes. ¿Al caso los hombres deben ir a las líneas regulares para ver si les permitirá trabajar? Oh, hermanos y hermanas, déjenme ser claro. Muchos preguntan de mí, ¿al caso el pastor Enríquez está ordenado por los líderes de la conferencia? ¿Tiene la autoridad de los líderes de la conferencia general? Amigos, solo regresen y lean Lucas 19, verso 40 a verso 45. Luego Lucas 20, verso 1 al verso 6. Verás la respuesta. ¿Acaso Cristo recibió autoridad para predicar, bautizar y entrenar obreros? ¿Al caso Juan el Bautista recibió autoridad para predicar, bautizar, formar obreros y sostener el servicio de comunión? No. La respuesta es no. Recibieron su autoridad del cielo. Número 2. El mismo Cristo que llamó para el sistema de iglesias de la nación judía es el mismo Cristo que llamó para ministerios, iglesias, escuelas no conectadas al consejo del Sanedrín. El mismo Jesús, misma aplicación. La misma Ellen White que llamó a la estructura de la conferencia y las iglesias, Conferencia General. 1863, cubrí esto este sábado pasado. La misma Ellen White que llamó a las iglesias, ministerios, escuelas, médicos centros, editoriales, etcétera, no estar conectados a la conferencia general y conferencias de la iglesia adventista, la iglesia organizada. 2 brazos en la Biblia, 2 brazos
basados en los escritos de Ellen White. Pero ¿qué escuchamos? Vox Populi. La mayoría de nosotros votamos cada iglesia, cada ministerio, cada escuela, cada obra médico misionera, cada hospital. Cada hospital debe estar bajo la organización adventista del séptimo día. Dicen Vox Populi. Nosotros votamos eso. Como resultado es Vox Dei, la voz de Dios. Aquí están mis palabras en respuesta. Esa no es la voz de Dios, es la voz de hombre. Por cierto, hombres apóstatas, hombres abominables, es la voz del anticristo, la voz de Satanás. Esta no es la Biblia y el espíritu de profecía. Ya. Por último, mientras cubrí este sábado pasado, el sellamiento del pueblo de Dios comienza en el año 1844, 1846. No hubo conferencia general de los adventistas hasta 1873, 17, 19 años. En ese periodo de tiempo, el pueblo de Dios estaba siendo sellado. No existía la conferencia general. ¿Cuál sería la aplicación? Porque muchos dicen que a menos que estés conectado a la conferencia general adventista, no serás sellado, no serás salvo, no recibirás las primeras y lluvias tardías. Dicen Vox Populi, votamos eso. Es Vox Dei, debe ser la palabra de Dios. No es la voz del anticristo. El pueblo estaba siendo sellado antes que se estableciera una conferencia general. Por último, eso significa que el movimiento adventista comenzó como un movimiento, terminará como un movimiento. No con las iglesias de la asociación general. No. Comenzó como un movimiento, bolsillos aquí y allá, casas de faros aquí y allá, por lo que terminará. Por cierto, los eventos del último día, ese mismo libro que la gente le encanta citar, que citan muchas veces fuera de contexto. Ok, muy bien. Para apoyar algunos temas, vayan a leer página 80. Eventos de los últimos días, página 80. La hermana White escribe: deseo decirles, pronto no se hará trabajo en líneas ministeriales, solo trabajo médico misionero. Volumen 9, página 48. Que los miembros de la iglesia recuerden que el mero hecho de que sus nombres están registrados en los libros de la iglesia no los salvará. Eso es Biblia y el espíritu de profecía. Sigamos adelante, continuemos. Ahí está, mis amigos. Dice cuidadosamente sobre el diezmo y la ofrenda. Muchos decían en la época de la década de 1900. La hermana White escribe ahora: el Señor ha bendecido la obra de James Edson White, que ha tratado de hacer la obra en el sur. Dios conceda que las voces que han sido tan rápidamente levantados para decir que todo el dinero investido en la obra debe pasar por el canal designado en Battle Creek. No debe ser escuchado. No. Las personas a quienes Dios ha dado sus medios son responsables solo ante Él. Es su privilegio de ellos dar ayuda y asistencia directa a esas. ¿Captaron ahí? Edson White es el hijo de la hermana White. Y está diciendo sobre diezmos y ofrendas que no todo el dinero tiene que ir a la conferencia general. No, que Dios quiere apoyar a esas ministerios directamente. Ok, no es necesario que tu diezmo vaya para que lo utilicen, para que se lo den a Roma. Porque los diezmos, la iglesia pertenece al Concilio Mundial de Iglesias. La iglesia adventista pertenece al Concilio Mundial de Iglesias. Y el Concilio Mundial de Iglesias fue creado por el Vaticano. Por lo cual, tus diezmos van al Vaticano, para que sepas y te quede claro. Estoy haciendo un video sobre en qué otras cosas usan su diezmo. Abominación, hermanos. ¿Y qué pueden hacer? Apoyar ministerios de sostén propio, que sí están levantando la voz, que sí están predicando verdad presente, como Alerta Adventista, como este humilde ministerio de sostén propio de tiempo completo. Pero la gente dice, hoy en el adventismo, envíen todos tus diezmos y ofrendas a la conferencia, la asociación general, la división norteamericana, conferencia local. Dicen que la mayoría votaron eso. Vox Populi. Debe ser la voz de Dios. Vox Dei.
Y mi respuesta digo que no es. Es la voz del anticristo, la voz de Satanás. Justo ahí, amigos. Biblia y el espíritu de profecía dan directo. Las primicias fueran dadas directamente a Elías para los hijos de los profetas en Segundo Reyes. ¿Debo dar un estudio bíblico sobre eso? Judas llevó el bolso. ¿Qué había en la bolsa? ¿Te refieres frutas, manzanas, naranjas y peras? ¿Qué había en la bolsa de Judas? Bueno, lo que sea para apoyar la obra de Cristo. ¿Qué estaba haciendo Cristo? Obra misionera. ¿Qué debe financiar la obra misionera? Diezmos y ofrendas. Amén, aleluya. Alerta adventista. Alerta a mis adventistas, por favor, apoyen este humilde ministerio, hermanos. No puedo hacerlo solo, hermanos, es mucho trabajo. Necesito su ayuda. Ok, ¿está bien? Pero había una iglesia judía, la iglesia de Sanhedrin, la Biblia y el espíritu de profecía. Cualquier otra cosa es la voz del anticristo. Pero ¿cómo sabrás? Vox Day, un verdadero Vox Day, la voz de Dios. De Vox Anticristo, la voz del anticristo. Oh, me gusta eso. ¿Cómo te gustaría saber la diferencia entre el verdadero Vox Day y el Vox Anticristo? Estudie por sí mismo la Biblia, el conflicto de los siglos y la serie. Esos 5 libros. Volumen 9, volumen 1 al volumen 9. Testimonios para la iglesia. Estudien por ustedes mismos. Muy bien, continuemos. Dice, mis amigos, escuchen. El sagrado carácter de la causa de Dios ya no se realiza en el centro de la obra. La voz de Battle Creek, que ha sido considerada como autoridad al aconsejar cómo se debe hacer la obra, ya no es la voz de Dios, sino la voz de quién? Misericordia. Dios tiene misericordia. ¿La voz de quién? Ya que no es la voz de Dios, ¿de quién es la voz? Última oración. Estos hombres no tienen escrúpulos en citar la palabra de Dios como la autoridad, sino el Dios que los está guiando es un Dios falso. La conferencia general ya no es la voz de Dios. Aquí dice, no longer the voice of God. El Dios que los está liderando, false God, un Dios falso. 1888. Excelente, 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 amados hermanos. Esto aquí nos deja claro, que la conferencia general no es la voz de Dios. Sigamos. Puedo hacer una pregunta hoy, amigos, porque algunos dicen que eso fue entonces, pero no ahora. Puedo hacerles una pregunta. ¿Quién les dio permiso para que la bandera del Vaticano ondeara alto y audazmente en la sesión de la conferencia general, en la última y anteriores? Fue la voz de los hombres. ¿Quién votó eso? Vox Populi. Entonces dijeron, es Vox Day, la voz de Dios. ¿Acaso eso fue la voz de Dios? No. ¿Acaso Cristo hubiera permitido la bandera romana para ser llevada, traída al salón, el cenáculo, el aposento de la última cena? Cuando ¿acaso los apóstoles hayan hecho la bandera romana pagana, que la hubieran traído al aposento alto? Todos saben la respuesta. Esa es la voz del anticristo. Un Dios falso. Ahí está, amigos. Un Dios falso. No me digas que hoy debemos respaldar a esos. Número 2. Déjame marcar mi lista aquí. Número 2. ¿Quién da el permiso para que LGTB, los sodomitas, que predominen en el campus, en la Universidad de Andrews y otras universidades? He cubierto esto a saciedad muchas veces. ¿Saben eso también, mis amigos? ¿Quién dio permiso para la NAD, para la conferencia de Andrews, la conferencia general, publicara el documento de 21 páginas que dice que los homosexuales no practicantes pueden convertirse en miembros y líderes de nuestras iglesias? ¡Wow! Un documento de 21 páginas que puede decir que homosexuales que no practican homosexualidad pueden ser líderes y miembros de nuestra iglesia. ¡Wow! ¿Quién publicó eso? Todos los que dicen Vox Populi fue votado. Debe de ser Vox Day, la voz de Dios. Esa no es la voz de Dios. Es la voz del anticristo, hermanos y hermanas.
Muy bien, escuchen. Los discípulos estaban muy decepcionados de que Cristo no hubiera tratado de asegurar la corporación de los líderes en Israel. Sintieron que fue un error, que Jesús no fortalecería su causa asegurando el apoyo de estos hombres influyentes. Última oración. La cooperación de tales hombres que los discípulos estaban ansiosos por asegurar habría traicionado el trabajo en manos de sus peores enemigos. Hermanos y hermanas, ¿está claro eso? Así que no me preguntes, Pastor Enríquez, ¿por qué no trabajar con la conferencia general? Regrésate y lee esa declaración. Tengo autoridad de la Biblia y el espíritu de profecía para no respaldar esas líneas. No, respaldar a la conferencia general. ¿Está claro ese punto, amigos? Ahora nota, pregunta, amigo. ¿Quién dio el permiso y la autoridad para que ADRA, Adventista, ADRA, que se uniera a la Carta del Cambio Climático del Papa, para firmarla, para unirse a la agenda del Papa? ¿Quién le dio ese permiso? Y eso fue recientemente, lo cubrí eso. Sí, cierto, ADRA forma parte de COP27, estaba pidiendo acción climática inmediata, respaldando las políticas de Roma, la amada iglesia adventista. No es el pueblo de Dios, no es la voz de Dios. El pueblo de Dios, Dios tiene individuos, corazones, los santos, los que guardan, no dice iglesia, los santos, los que guardan los mandamientos, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Fue a hacer guerra con el remanente, los que tienen la fe de Jesús, es el espíritu de profecía, remanente y santos. Ahora, ¿quién le dio permiso a ADRA que formara parte de eso? Acabo de subir el video. Pero ellos dicen, fue votado. Vox Populi. Mis amigos, déjenme decirles algo. Es la voz de los hombres. Es la voz de los hombres. Es la voz de hombres. Es la voz de hombres. ¿Quién dio autoridad para que los hombres en la división de Norteamérica que se unieran con Disney? Sí, Disney. Promoviendo el espiritismo. ¿Quién hizo eso? Advent Health, Salud Adventista. El presidente adventista acaba de hacer eso. Y por cierto, todas las carreras que están patrocinando esas carreras de bicicletas se realizarán el séptimo día sábado. ¿Acaso esa es la voz de Dios? Pero dices, Vox Populi, debe ser Vox Day. Déjame decirte algo. Es la voz del anticristo. ¿Cómo podemos respaldar una conferencia, una división, la división de Norteamérica, apoyando otra compañía, agencia, para quebrantar el sábado del séptimo día de Dios? Y luego usted dice, somos adventistas del séptimo día. Dile al mundo que honre el sábado, séptimo día de Dios. Eso es una abominación en los ojos de Dios. Hasta que haya una protesta pública. Sí, confesión y cambio. No respaldamos esas líneas, esas conferencias. Escuchen. Dice, es difícil, es tan difícil hoy para romper, para separarse de las líneas regulares, como lo fue en los días de Cristo. Hemos tenido gran luz. No nos convirtamos en estrechos. Vamos a romper los lazos que nos unen. Aquí estaba diciendo la hermana White, estamos atados a la conferencia. Tenemos que separarnos de la conferencia. Es lo que está diciendo la hermana White aquí, hermanos. No palabras del hermano Francisco, palabras de la hermana White. Tenemos que rompamos los lazos que nos atan. Contextualmente, ¿cuáles son los lazos que deben romperse? Contextualmente, ¿qué es el cautiverio? ¿Qué es el encarcelamiento? Apoyando las líneas regulares en la apostasía. Eso es la esclavitud, hermanos y hermanas. Esa es la esclavitud. Lea esa declaración una vez más. Está claro en qué momento estamos viviendo, amigos. ¿Puedo hacerte una pregunta? ¿Quién dio permiso a los líderes de la conferencia general, a las divisiones de Norteamérica, a esos líderes, permiso
Vox Populi. Todos como líderes del adventismo votamos esa política. No. No hay cartas para aquellos que quieren cartas de ninguna iglesia, de respaldo de la iglesia. Oh, ¿te has olvidado tan rápido? Ningún respaldo de la iglesia. Ninguno. Alguien me dijo el sábado, pastor, quitemos la espiritualidad. Si los líderes basaran su decisión simplemente en el negocio, y recuerden que se trata de un negocio para estos líderes apóstatas, ¿acaso no habrían proporcionado las cartas de exención a sus feligreses para que puedan conservar el empleo? Porque una vez que tienen empleo, ahora pueden recibir un salario, ahora pueden regresar el diezmo y dar una ofrenda fiel. ¿Ves? Ese era un razonamiento razonable. Pero no, eso no era, amigos. Ellos dijeron, no, vamos a apoyarte, estás solo. Y luego dijeron, ¿por qué deberíamos cerrar nuestras iglesias? Los líderes de la conferencia general le dijeron a sus pastores, asegúrate que recolectas el dinero de alguna manera en línea de sus miembros que están en casa. Pero cerraron las iglesias. Incluso después de la tormenta, aún después de que se atacó la tormenta, mantuviste las iglesias cerradas, apóstatas, perros mudos, traicioneros. ¿De quién era la política? ¿De quién era la voz? Oh, pero tú dices, Vox Populi, Vox Dei. Déjame decirte algo. Eso fue Vox Anticristo. Es lo que fue, amigos. Vox Anticristo. E incluso Ganun Día publicó, declarando públicamente, escucha, sigue con la agenda. Ellos te dirán que guardes el domingo. Los mismos líderes ya lo están haciendo. Los mismos líderes. No podemos respaldar a la conferencia general. Ted Wilson y los otros apoyando. Y luego dice, oh, recuerden de Robinson, hermana White. Dijo, él era el secretario de la hermana White. Déjame decirles algo. Eso es una blasfemia, por decirlo menos. Ok, amigos, recuerden, no olvides cómo te trataron, cómo puedes seguir respaldando esa línea, esa conferencia. Pero tan pronto como se reabrieron algunos edificios de la iglesia, regresaste para apoyarlos. Pero en medio de la crisis, lamentabas su paganismo, sus decisiones paganistas. Pero, oh, ¿volviste ahí? ¿Lo olvidaste? Eso significa que eres un adicto. Estás adicto a esa droga de la apostasía. Tremendo. Volviste a buscar tu arreglo, tu música mundana. Tu María tenía unos pequeños sermones de cordero, tus sermones de canciones de cuna. Volviste para apoyar la apostasía. ¿Lo has olvidado? Pero eso fue simplemente una prueba para revelar quién se mantendría en pie en los últimos días. Ok, amigos, se nos dice que busquen a nuestros jóvenes, que alejen a nuestros jóvenes y mujeres jóvenes lejos de estas iglesias apóstatas. Lo más lejos posible. Eso es, amigos. Pueden pausar el video y leer. ¿Qué es lo que nos hace adventistas del séptimo día? Vox Populi. La iglesia adventista no. Son los principios de la verdad que nos hacen adventistas. ¿Qué es lo que nos hace adventistas del séptimo día? Vox Populi. La iglesia adventista no. Son los principios de la verdad. Aquí está, Mensajes Selectos, tomo 2. Dice, los principios de Hameda Seventh Day Adventist, los principios de la verdad son los que nos hacen adventistas del séptimo día. No organización, no la conferencia general, especialmente cuando vemos que no es la voz de Dios. Son los principios de la verdad. Jesús, obedeciendo los mandamientos, los testimonios de la profecía. Eso es lo que nos hace adventistas, no una organización. Sigamos. Que nos hacen adventistas del séptimo día. Estoy cerrando aquí, amigos. Y cualquier otra cosa es una nueva organización. Apostasía de la verdad. Sí, amigos.
I was not going to be able no iba a poder cubrir todo, lo sabía. because now it's time Porque ahora es to tiempo do a second de hacer study. un segundo estudio ahora. ¿Cómo podemos conocer la voz de Dios? Bueno, déjeme probar algo aquí. La voz de Dios. Box Day, Box Day, the true voice la of verdadera God. voz de Dios. In volume 5, En volumen 5, page 120, página 120, we read these leemos words. estas palabras. My friends, a Mis powerful amigos, statement. It says Una declaración poderosa dice about conscience. sobre la conciencia. Conscience La conciencia is the voice of God es la voz de Dios heard amid escuchada en medio conflict of human passion. del conflicto de las pasiones humanas. When it is disregarded, Cuando se hace caso omiso, resisted, se resiste, the Spirit of el God Espíritu de Dios grieves. se aflige. What a statement. ¿Qué declaración, mis amigos? Again, Otra vez, conscience, conciencia voice of God es la voz de Dios, heard amid escuchada en the medio conflict del of conflicto human passion. de las pasiones humanas. What's right, ¿Qué what's está wrong, bien? ¿Qué está what's mal? truth, ¿Qué es what's verdad? error. ¿Qué es error? When disregarded, Cuando se hace caso omiso, when it is resisted, cuando se resiste, the Spirit of God el Espíritu de Dios es lastimado, afligido, herido. Número 2, no puedo parar ahí. Well, I must stop. Bueno, debo Friends, detenerme ahí. go back to Amigos, this past regresen Sabbath's a el mensaje del sábado pasado. for the midday. I covered those Cubrí principles, esos principios. such as great Como el gran conflicto, I can't help myself no right puedo now. evitarme en este momento. Debe darte uno más. Great controversy. Debo darte un pedazo de pan más. Venga de ahí. Gran conflicto. Page 4, Página 72, 472. which says, Que dice, commission la of a comisión known sin de un pecado conocido silences the voice, silencia la voz, witnessing voice la voz testigo of the Spirit of del God. Espíritu de Dios. What? ¿Y qué? It grieves Y the aflige Holy Spirit. el Espíritu Santo. As I said this Como past dije Sunday, este sábado pasado, the recipients of the mark of the beast los destinarios de la marca de la bestia son aquellos que entristecen el Espíritu Santo de Dios. and those who endorse Y aquellos que apostasy respaldan apostasía, ultimately en última instancia entristecerán al Espíritu de Dios. go back Regresen y echen un vistazo a esa lección this past Sabbath. este sábado pasado. Ok, amigos. Okay. Ok. Gospel Vocal Brothers, Amados hermanos míos, gracias por estar atentos a esta programación. Por favor, oren por mí, hermanos. Oren por este ministerio. Oren por la familia Quintideo en el país de Chile. Oren por la familia Jonathan Alba en California. Alerta adventista. Atalaya despierta. Que la protesta continúa.